En este vídeo, vamos a explorar 10 animales extintos y raros que alguna vez habitaron nuestro planeta. Desde enormes criaturas hasta pequeñas aves, estos animales tenían características únicas que los hacían fascinantes y sorprendentes. Acompáñanos en este recorrido por la historia de estas especies que ya no existen. Tigre de Tasmania. El tigre de Tasmania, también conocido como tilacino, era un marsupial que habitaba en Australia y Tasmania. Era un carnívoro solitario que cazaba animales pequeños y medianos. El tigre de Tasmania era el marsupial carnívoro más grande del mundo y tenía una apariencia similar a la de un perro. Fue cazado intensamente por los colonos europeos que lo consideraban una amenaza para el ganado. La última persona que vio un tigre de Tasmania en libertad fue en 1933 y se consideró extinto en la década de 1930. Dodo. El dodo era un ave que habitaba en la isla de Mauricio en el Océano Índico. Era incapaz de volar y no tenía depredadores naturales en la isla, lo que le permitía caminar por el suelo sin temor. Fue descubierto por los marineros europeos que llegaron a la isla en el siglo XVII y fue cazado por su carne y huevos. También sufrió la destrucción de su hábitat natural por la actividad humana y la introducción de especies invasoras. El último dodo conocido murió en 1681 y se considera extinto. Moa. El moa era un ave no voladora que habitaba en Nueva Zelanda. Era un herbívoro y llegaba a medir más de 3 metros de altura. Fue cazado intensamente por los maoríes que habitaban la isla y que utilizaban sus plumas, huesos y carne. También se vio afectado por la introducción de especies invasoras como los mamíferos depredadores, lo que provocó su extinción a principios del siglo XVIII. Mamut lanudo. El mamut lanudo era un animal prehistórico que habitaba en América del Norte, Europa y Asia durante la Edad de Hielo. Era un herbívoro que se adaptó a vivir en climas fríos y tenía un pelaje largo y grueso. Fue cazado por los primeros humanos y su extinción se relaciona con el cambio climático y la disminución de su hábitat natural. Quagga. El quagga era una subespecie de la cebra que habitaba en Sudáfrica. Tenía un pelaje marrón en la parte delantera y un pelaje a rayas en la parte posterior. Fue cazado intensamente por los colonos europeos que lo consideraban una plaga para su ganado y se consideró extinto en la década de 1880. Tigre de Java. El tigre de Java era una subespecie de tigre que habitaba en Indonesia. Era más pequeño que otras subespecies de tigres y tenía rayas más estrechas. Fue cazado intensamente por los colonos europeos y también se vio afectado por la deforestación y la pérdida de su hábitat natural. El último tigre de Java conocido murió en 1976 y se considera extinto. Auroch. El auroch era una especie de vaca salvaje que habitaba en Europa, Asia y África durante miles de años. Era un animal grande y robusto que se utilizaba como fuente de alimento y para la domesticación. Sin embargo, la caza y la pérdida de hábitat natural provocaron su extinción en la década de 1600. Mamut pigmeo. El mamut pigmeo era una especie de mamut que habitaba en la isla de Groaniel, en el Ártico. Era un animal pequeño, llegando a medir solo 1 metro de altura. Se cree que la reducción de tamaño se debió a la adaptación a la escasez de alimentos en la isla. Los primeros humanos que llegaron a la isla cazaron a los mamuts pigmeos y su extinción se produjo hace unos 4000 años. Tigre de Bali. El tigre de Bali era una subespecie de tigre que habitaba en la isla de Bali, en Indonesia. Era más pequeño que otras subespecies de tigres y tenía una piel más suave y una cabeza más redonda. La caza intensa y la pérdida de su hábitat natural por la actividad humana provocaron su extinción en la década de 1940. Huya. La huya era un ave endémica de Nueva Zelanda. Era conocida por su pico largo y curvado y por su plumaje negro con una franja blanca en la base de su cola. Fue cazada por su piel y por sus plumas que eran muy valoradas como símbolo de estatus social en la cultura maorí. La introducción de especies invasoras como los mamíferos depredadores y la pérdida de su hábitat natural provocaron su extinción en la década de 1900. Y ahí lo tienes. Es impresionante cómo la actividad humana ha tenido un impacto devastador en la vida silvestre de nuestro planeta. La extinción de estas especies no solo es una pérdida irreparable para la biodiversidad, sino que también nos recuerda nuestra responsabilidad de proteger y preservar las especies que aún quedan. ¿Cuál de estos animales te pareció más fascinante? ¿Te sorprendió alguno de ellos? Déjanos un comentario y comparte este vídeo para crear conciencia sobre la importancia de proteger nuestra fauna silvestre. Juntos podemos marcar la diferencia. Gracias por ver. Hasta el próximo vídeo.